El placer estaba muy mal visto en el pasado por cuestiones religiosas y filosóficas. Hoy sigue estando muy mal visto por cuestiones científicas, psicológicas. Hoy se dice que el placer produce adicción, que el placer debilita, que el placer nos hace entrar en una espiral de dopamina y serotonina, que nos esclaviza a sensaciones positivas, que si lo negativo de las recompensas inmediatas y el yugo de gratificación instantánea. Pero para mí el placer es lo más importante en la vida. Aunque como todo lo bueno, tiene que ser gestionado. Vamos a ver. Tenemos dos cosas fundamentales en la vida. El dolor y el placer. El dolor para huir de aquello que nos produce malestar y el placer para acercarnos a aquello que nos produce bienestar. O sea, lo que nos dice si estamos bien, si produce en nosotros bienestar, es el placer. Y el dolor es lo que nos hace darnos cuenta de aquello que nos hace daño. Si comemos mucho y de repente un dolor de barriga increíble, dolor. Sabemos que no tenemos que comer mucho de golpe. Aunque la comida esté buena y de placer. El placer hay que estructurarlo, organizarlo, medirlo, proporcionarlo. Pero sin embargo ya de entrada y por principio se ve el placer como algo negativo, como algo de gente débil, como algo insustancial. Sin embargo, lo que se valora en general es el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio, los logros, la perseverancia. Pero son estos aspectos, trabajo, esfuerzo, sacrificio, perseverancia, ciencia, dedicación, lo que hace que estemos contaminando este mundo en plan bestial. Contaminando las aguas, los ríos, la tierra, el aire. También dicen que se está produciendo un cambio climático, pero haya cambio climático o no, la contaminación es a un nivel tan grande que está poniendo en peligro nuestras vidas. Estamos agotando los recursos naturales y esto puede hacer adelantar nuestra extinción. Y todo esto es debido al trabajo, al esfuerzo, al sacrificio, aquello que se valora. ¿Qué se valora? Al empresario tal, al famoso tal, al poderoso tal, incluso aquellos que se admiran mucho por querer guerra. El Putin es muy admirado. El poderío de los Estados Unidos es admirado, que ha entrado en países a saco. Sin embargo, el placer es algo insustancial, algo de gente débil, algo que no... Todo lo que no sea lucha, confrontación, éxito, llegar a lo más alto, no tiene una consideración positiva social. Cuando el placer, bien gestionado, sería una cosa que produciría satisfacción a todo el mundo y no necesitaríamos de contaminar el planeta ni hacernos con mucha riqueza para tener que sentir el reconocimiento de todos los demás. Gestionando bien el placer, no necesitamos grandes cosas, porque si nos centramos en estudios profundos sobre lo que da placer y cómo obtener placer, nos daremos cuenta que podemos apreciar las cosas más insignificantes para que nos dé un placer inmenso. Pongamos un ejemplo. Los catadores de vinos son capaces de encontrar 88 aromas en un caldo, ¿vale? Y degustarlo y tal. Cuando sabemos que el vino es un producto fermentado, con lo cual esta fermentación le ha quitado un montón de azúcares y de aromas que lo hacen menos sabroso, pero los catadores de vinos le encuentran un montón de
de aromas, de sabores, de matices. Pues bien, si aplicamos estas técnicas a cualquier comida en general, podemos regodearnos de gusto a la hora de degustar los alimentos, creando técnicas para captar todos esos sabores en una fruta, en un vaso de leche, en unas lentejas con arroz, en un amaranto, en una quinoa con mijo y bacalao, en fin, 20.000 platos a los cuales le podemos sacar un regusto exquisito. Porque claro, se pone el acento en ¿qué? En la cocina, pero no se pone el acento en la degustación. Y la degustación es algo que se tendría que estudiar desde el placer. Cómo aprender a notar el placer en todos los alimentos, en los alimentos simples y complejos. Y aquí es donde habría que centrar el estudio en el placer, cómo aumentar el placer en todos sus aspectos y a todos los niveles, en la comida, en el sexo, en el dormir, en el respirar, en el pasear, en el hacer ejercicio, en estirarse, pero también en la mente, en la estructuración de los pensamientos. Estamos pensando absolutamente todo el día. Dice que de 30.000 a 60.000 pensamientos, dependiendo de la extensión de los mismos. Pues bien, tú sabes el inmenso placer que da coger todos los pensamientos y agruparlos en bloques, en unidades de placer. Y aquí estudiamos el placer. Ver que todos esos pensamientos que pasan por nuestra cabeza lo podemos agrupar en unidades de placer, es decir, en unidades que den placer. Cuando pensamos, hay cosas en las que pensamos que producen placer. Entonces eso lo podemos llamar unidades de placer y abarcará muchísimos pensamientos. Y cada vez que pensemos en eso, regodearnos, sabiendo que el placer se extingue, y está bien que se extinga, porque cuando se extingue el placer es que estamos abusando mucho de algo. Pues entonces estamos abusando, cuando el placer en nuestros pensamientos se extingue, es que estamos abusando mucho de una forma concreta de pensamiento, de una unidad de placer. Entonces, conociendo y estructurando todos nuestros pensamientos, podemos cambiar de unidad de placer y el placer continúa. Y todo este trabajo sería una gestión del placer para que el bienestar dure y el gozo crezca. Esta es la cuestión. Y de la misma manera que obtenemos placer en la comida, podemos obtener mucho placer simplemente pensando. Y esto no contamina las aguas, ni los ríos, ni las tierras, ni va a destrozar nuestro planeta. Pensar no contamina, no destruye. Al revés, construye nuestra mente y por lo tanto, cuando nuestra mente está bien, genera un montón de hormonas que a su vez regeneran nuestro cuerpo. O sea que el placer es lo más importante. Aprendamos a gestionarlo, aprendamos a gestionar el placer para que el bienestar dure y el goce crezca dentro de nosotros. El placer del cuerpo, el placer de la mente, el placer de las relaciones. Aquí está nuestro reto para preservar el planeta y no consumir tanto buscando placeres que son escasos. Pero si nos dedicamos a estudiar en profundidad, a crear carreras universitarias centradas en el placer, al final lograremos encontrar placeres intensos, extensos y que no contaminen ni destruyan el planeta ni perjudiquen a nuestro cuerpo.